Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del Club de Lectura del libro Regla de Vida para una Madre. Vamos a darle un momentico para que lleguen las chicas. Eh, Voy a avisarles por aquí que llegó ya mi Juliecita. Hola, bienvenida Angie. Hola, mi Julie. ¿Me confirmas, Angie, porfa, si se escucha bien? Si me veo bien. Hola, Juliecita, Hola Angelita, ¿cómo ¿me escuchas? estás? Sí, Súper bien, fuerte y claro. ¿Y tú? bien, ¿Me escuchas bien? sí, bien, gracias a Dios. Lo que no Excelente. veo aquí es, pero no veo para silenciar el micrófono. Toca un momentico la pantallita y ahí te va a Ya, aparecer. ya lo vi. Uy, es que está súper claritico. Mi Ok, Dios te listo. pague, Angie, por respondernos. Muchas gracias. Bueno, les damos a todos la bienvenida. Hoy vamos a estar por acá compartiendo el el primer capítulo del libro Regla de Vida para una Madre. Hace 8 días estuvimos como en la introducción, presentándonos un poquito, contando un poquito acerca de nuestra experiencia como familias homeschool. Para los que de pronto no estuvieron la semana pasada, Juliecita y yo pues tenemos la gracia y la bendición de educar en casa a nuestras hijas. Y bueno, por eso este libro para nosotros también ha sido algo muy lindo porque podemos ir aplicando y viviendo cada día lo que Perry nos va contando a través de su testimonio, perdón, lo que Holly nos va contando a través de su testimonio. Juliecita, hoy nos acompañaba alguien más. Joana, Ujú. pero entonces, si no estoy mal, dijo que llegaba un poquito luego. Dijo que se demoraba un poquito. ¿Y Malu? Pero sí, es Joana. No, eso te iba a decir. Malu va a estar en el Meet con Lina. Ok, lista. Nos Bueno, porque cambiamos. les contamos que pues tenemos un grupito de WhatsApp, si de pronto alguna no está y quisiera ingresarnos cuenta. Y en el grupo de WhatsApp nos han pedido que hiciéramos también este live como en los dos formaticos, en Meet para que pudieran como interactuar los que quisieran y por acá para que pudiéramos pues como compartir nosotras y que quedara también como acá grabadito. Mi Julicita, por allá se escucha a Jorgito rezando el Rosario. Bueno, entonces, como Joanita no va a llegar todavía, entonces vamos a empezar. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a entregarle este encuentro y esta noche al Señor para que sea Él quien guíe cada una de las palabras que se compartan hoy, cada una de las experiencias que el Señor nos quiera decir y que, bueno, que sea Él disponiendo nuestros corazones para escuchar lo que Él nos quiera decir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Perdóneme un momentico, qué pena. Eh, Santísima Virgen María, te invitamos en esta noche a que nos acompañes a compartir esta experiencia, a compartir un poco de los ecos que este libro ha dejado en nuestros corazones, un poco de lo que el Señor nos habla a nuestra vida a través del testimonio de Holly. Te entregamos, Señor, a cada una de las personas que nos van a acompañar esta noche, a cada una de las personas que nos van a ver después. Y te entregamos, Señor, los frutos de este hermoso club de lectura. Le damos gracias infinitas por habernos permitido llegar un día más de vida. Nos encomendamos, Señor, a tu inmaculado corazón y te pedimos, Virgen Santísima, que seas tú custodiando estos encuentros. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi Juliecita, cuéntame cómo te fue en esta semana releyendo, porque yo sé que ya te lo habías leído, este primer capítulo. Como este primer Ay, capítulo se no. llama y tiene un título muy interesante que se llama Llegué al límite.
al límite, sí, como a la ruptura. Increíble, hermoso. Pues me identifiqué totalmente con ella. Sí, bueno, no solo porque educamos en casa, sino también pues por los deberes que hay en el hogar, por como la temática, ¿no? Del Ujú. hogar, como el ambiente en el que vivimos. Y pues me llamó muchísimo la atención cómo Holly llegó a ese punto de decir, ya no puedo más, estoy cansada, estoy agobiada, siento que debería estar yo trabajando en vez de estar cuidando a sus 5 hijos en casa, todos pequeñitos, todos seguiditos. Entonces fue como esa ruptura, ese colapso en el que ella llegó, y que yo pienso que todas hemos pasado por ello en algún momento, ¿sí? Sea que eduquemos en casa o sea que sus hijitos vayan al colegio, todas hemos pasado como por ese momento de shock, donde no entendemos qué nos está pasando, por qué no nos alcanza el tiempo, porque todo gira en torno a nuestros hijos, al esposo, y ni siquiera podemos nosotras sacar tiempo libre, ya sea para un compartir o para de pronto salir, para orar. Entonces, esto que le está pasando a Holly nos puede pasar a cualquiera, inclusive también, bueno, complementando un poquito al testimonio de la semana pasada en la introducción, que contaba yo el colapso en el que yo llegué, por eso mismo. Nunca imaginé que me fuera a pasar esto respecto a un colapso, no entender que la salud hoy la tenemos y mañana quizás no. Entonces, sí se necesita hacer un freno, un alto en el camino, quizás como lo hizo ella, solo que ella sí fue más radical, ¿no? Ella le quería decir al esposo, literal, que ya no quería educar a sus hijos en casa. Yo en este caso no lo he dicho, no he dicho que no quiero educar a mis hijitas en casa, no he tenido todavía eso, pero sí se me presentan situaciones fuertes donde llego al límite, donde no comprendo, no entiendo, creo que ya llegó Joanita, ¿sí? Donde no comprendo, no entiendo, porque a veces se le salen a uno las cosas de las manos, como que uno quiere tenerlo todo en orden, todo preparado, pero resulta que el Señor quiere otras cosas. Y él lo que quiere es lo que le estaba pidiendo a Holly acá, una entrega total. Era una confianza, no era solamente como, sí, señora, acepto tu voluntad, pero sigo haciendo la mía. No, era soltarse completamente y esperar en la fe, en la voluntad del Señor a lo que ella quería. Y qué bonito que ella contó con un esposo. Gracias a Dios, en mi caso también, qué bendición. Y yo sé que hay muchas mamitas que nos ven que también hacen educación en casa o las que envían a sus hijitos al colegio, que tienen la oportunidad de contar con sus esposos, porque ella contó con ese esposo amigo de que le decía como, oye, espera, ten paciencia, te entiendo lo que estás pasando, pero ponlo en oración. ¿Sí? Y eso es algo bueno porque muchas de nosotras llegamos a esos colapsos y de pronto el enfrentarnos con el esposito que en vez de ayudarnos, diga cómo es su problema o mire, usted tomó la decisión, usted es la que hace, pues sería más difícil. Pero al igual que Holly, cuando yo llegué a este punto de quiebre, como que decir, no tanto como renegar de decir no voy a educar en casa, sino que tuve que parar la educación en casa literal por temas de salud y tuve que cambiar el horario, como les decía, de la mañana a la noche, saber que el esposito a uno le diga, tranquila, tómate tu tiempo, descansa, pídele al Señor, pidámosle al Espíritu Santo, que fue lo que le dijo Pierre a ella. Entonces, de verdad que qué lindo, este capítulo está hermoso hasta el momento ahí, pero son muchas más cosas que tenemos que decir. Mi Dios te pague, te necesitamos darle la bienvenida. Joa, ¿cómo estás? ¿Eres nueva por aquí? Hola, muchachas hermosas, Dios mío, yo no las veo, yo veo una pantalla negra. Así estábamos hace 8 días. A veces Instagram es ese tipo de cosas, nos hace esos chistes. Y yo, bueno, queremos darte la bienvenida, presentarte, pues que te puedas presentar, contarnos un poquito de tu vida, si educas en casa, si no educas en casa, cuántos hijitos tienes, qué ha significado para ti la lectura del libro Regla de Vida para una Madre, así brevemente, por favor. Bueno, mi nombre es Joana, yo soy mamá de 5, hacemos homeschool también, con muchas arribas y muchas abajo, eh, pero felices de poder estar, yo creo que, no sé, es como si el libro hubiera sido escrito para mí, yo lo siento así.
porque pues ella también tiene 5 niños, ella vive en el campo, yo también vivo en el campo. eh, los animales que ella menciona, lo único que no tengo son gatos, pero el resto tengo todos. Entonces me exhortaba mucho de que hay momentos en los que a mí como mamá y más de pronto de varios niños imagínense, yo tengo de 10, 9, 6, 4, 2, eh, a veces es complicado hacer como el homeschool, ¿no? O sea, como que cuando uno no tiene esa dirección, como ese norte, a veces le suele suceder como complicado y uno a veces dice, no, yo quiero como salir corriendo, o sea, no sé, así como tal cual Holly decía, Dios mío, yo he tenido unas cosas que yo digo, Señor Jesús, yo también he querido salir corriendo, pero bueno, el Señor me ha dado ahí como la fuerza y las ganas de también de tener, como decía, eh, se me olvidó, se me fue el nombre, eh, de tener un esposo que también ha estado ahí apoyándolo. Tal vez cuando inicié el proceso de Homeschool, pues no era el apoyo así como tal, pero bueno, Dios le va regalando unas gracias en el camino y va uno sintiendo ese apoyo, ¿sí? Porque pues a mí me ha tocado prácticamente sola, mi esposo trabaja en otra ciudad y la crianza, la educación, todo me ha tocado solita, pero bueno, Dios ha dado la misericordia y la gracia para uno salir adelante, porque sin Él no podemos hacer las cosas, ¿sí? Definitivamente y no, o sea, este libro lo había comenzado hace tiempo, pero no lo había podido, pues no lo he podido terminar, pero es un libro que me lleva, o sea, como que me llena mucho porque yo digo, este libro es el que me va a ayudar a terminar de organizar las cosas que se han ido organizando casualmente en el camino. O sea, yo digo, a veces uno tiene que pasar por esos valles para luego sacar de eso lo mejor. Hoy precisamente y esta semana estuve pensando algo como tan sencillo de que yo les tenía en la casa a los niños que me tenían que lavar la loza en cada uno en diferente horario. Y ellos decían, ay, no, mamá, pero es que mire, eso, yo estoy cansada, eso todo. Entonces me ingenié y dije, no, o sea, las cosas debe uno irlas cambiando y mejorando. ¿Y qué vamos a hacer? Y dije, bueno, pues entonces, si no quieren lavar toda la loza, más bien cada uno se va a levantar y va a lavar su plato. Y ellos les pareció espectacular. Y ahí yo dije, de ahí de a poquito se les va entrando, pero con amor, ¿sí? Entonces, pues en eso estamos y yo sé que cada día pues vamos ahí como haciéndole a lo que el Señor nos llama y pues aprendiendo también de Holly en las páginas que vengan. Dios te pague mi Joa por acompañarnos. Bueno, súper bienvenida a nuestro club de lectura. De ahora en adelante, Joanita también va a estar apoyándonos y acompañándonos, entonces para que también la cojamos con mucho cariño. Lo que compartía Juliecita me parecía muy lindo y yo creo que hay una cosa a resaltar de Holly y es que, listo, quizás muchas han llegado o hemos llegado a ese punto de decir, no, ya no aguanto más, pero ¿cuántas lo manifiestan? Que eso es súper importante, ¿cierto? ¿Cuántas viven esa angustia y esa batalla de manera interna y no son capaces de decir al esposo, hey, ya no puedo más, ya no aguanto más? Porque ese apoyo tengo una amiga que dice, por ejemplo, que ella no sería capaz de hacer nada si su esposo no estuviera, pero mira que a Johanna le toca sola, ¿cierto? Porque su esposito, pues cada familia tiene una dinámica de vida totalmente diferente y yo siempre he dicho, Dios a uno lo prepara para el esposo que le da. Y quizás todo lo que uno ha venido caminando en la vida te ha ido preparando, quizás a ti la vida te fue moldeando y te fue preparando para poder luchar o batallar con muchas cosas sin que tu esposito pudiera estar ahí presente. Esta amiguita, por ejemplo, ella dice, no, pues yo tuve ahí como esa presencia siempre como de alguien ahí, alguien apoyándome, entonces yo siento que la vida también a uno lo va moldeando y Dios en su sabiduría también sabe cómo llevarlo uno a esa lección de lo que su alma necesita, ¿cierto? Yo pienso que el sacramento es una cosa muy linda y que está dado para llevarnos al cielo y que ha sido también en esa lección que en oración quizás hemos hecho, el Señor también nos ha llevado como por ese camino. También algo muy lindo que nos compartía Juliecita y es que ella tenía un horario que lo tuvo que cambiar, porque yo recuerdo que Juliet nos contaba el horario y yo decía, Dios mío, yo me muero con el horario de Juliet. Juliecita nos compartió hace 8 días y ellos se levantan a las 4, ¿era?
a las 4 de la mañana se levantaban a estudiar. O sea, yo solo con levantarme a las 6 de la mañana, yo ya estoy todo el día con el ojo chiquitico, me duele la cabeza, estoy con sueño todo el día. O sea, es una cosa súper tesa. Y muchas veces, incluso desde ahí, se empieza a desgastar uno la salud sin darse cuenta, con muy buena intención, con muy recta intención, que nos brinda la vida, que podamos hacer muchas cosas, porque yo recuerdo mucho que Judicita decía, no, nosotros nos levantamos a las 4 y tenemos ya toda la mañana libre, no sé qué. Pero mire que a veces uno le falta como esa conciencia de, hey, la salud también hay que cuidarla, las horas de sueño son importantes, la oscuridad Dios la hizo para el descanso y para dormir, ¿cierto? Eso es súper importante. Bueno, eh, leyendo un poquito más, ya Juliecita nos habló un poquito de esta primera parte del libro, en la que Holly pues se queja con su esposito y dice que ya le llegó al límite, que quiere mandar a sus hijitos a la escuela. Ay, yo no he pasado por ese punto, Dios mío, ¿cuándo llegaré? ¿Será que llego? ¿Ustedes qué dicen? Santi dice que no llegue a ese punto nunca. Pero Eh, sí, Angelita, pero sí tenemos una mamá en este club de lectura, Linita, que ha renunciado como unas 10.000 veces a su cargo de maestra en casa. sí, Y, sí, pero sí. asimismo vuelve y vuelve y ingresa nuevamente porque se da cuenta que finalmente pues no es el Creo camino. que eso no Entonces es es curioso, el esposito dice que le ha renunciado más de 5 veces a Sí, esta sí, labor. sí. Alvarito nos ha compartido que Lina renuncia muy de una manera muy constante a su labor de madre educadora, pero el Señor la sigue sosteniendo y le sigue dando la gracia para seguir acompañándolos. Entonces, por acá eh, compartía Holly que ella tenía esa lucha por pensar de que lo que decía Juliecita, que podía comprar más comida, que podía estar haciendo otras cosas, que podía estar trabajando. Cuando yo leí pues como el libro y recuerdo esa parte en la que ella cuenta que se consiguió un trabajo y todo lo que aprendió, lo que el Señor le mostró a través de ese trabajo, yo decía, wow, definitivamente qué importante es la presencia de mamá en la casita, ¿cierto? Y lo que decía también Juliecita ahorita, la importancia de ese apoyo del esposo que le decía, que le dijo, mejor dicho, tómate tu tiempo y vete a orarlo, háblalo con el Señor, lo que hablábamos la semana pasada. No le preguntemos a tantas personas, hablemoslos con el Señor, consultemos al Espíritu Santo, que es el que realmente nos va a dar esa respuesta que necesitamos y obviamente va a ser la más sabia y la más acertada. Entonces es muy lindo porque ella dice, empecé a rezar, o debería decir, empecé a abrirme ligeramente, porque ya lo reconoce, me empecé a abrirme ligeramente a lo que fuera que el Señor quisiera mostrar. Dice el martes, con cierto pasaje de las Escrituras, el Señor me habló, o mejor dicho, me pegó en la cara con un pescado mojado. Eso me parece muy curioso, pero es una realidad lo que ella contaba y es que estaba leyendo el Evangelio en el que el Señor hace la multiplicación de los panes, ¿cierto? Y de los peces. Entonces cuenta, o bueno, nos comparte acá el texto del Evangelio, este lugar es desierto y a la hora ya ha pasado. Despide pues a la gente para que vayan a la aldea a comprarse comida. Mas Jesús le dijo, no necesitan irse, dad de vosotros de comer. Ellos le dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Díjoles, tráedmelos acá. Y habiendo mandado a que la gente se acomodase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Mirando al cielo los bendijo, y habiendo partido los panes, diólos a los discípulos y los discípulos a las gentes. Y comieron todos y se saciaron, y alzaron los sobrantes de los trozos, 12 canastos llenos. Y eran los que comieron 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Esta es la cita bíblica, Mateo 14, 14, 21. Palabra del Señor. Gloria Y a ti, sigue, Señor. Gloria a ti, Señor y sigue Jesús. aquí contándonos, allí estaban los discípulos ante una gran multitud, viendo todas sus necesidades y siendo plenamente conscientes de ello, de que ellos no podían satisfacerlo. La única solución que encontraron fue despedir a la gente. Aquí estaba yo, ante todas las tareas y necesidades de mi hogar, para con mis hijos, mi marido y el homeschool, sin mencionar a mí misma. Y la única solución que podía encontrar era despedir a los niños. Eso me parece
súper teso porque realmente mi esposo incluso cuando me ve como con muchas cosas me dice, no, amor, pero mandemos a los niños al colegio. ¿A ustedes les ha pasado también? Como si fuera, como si la carga o todos los quehaceres de mi vida solo fuera estar como en la... Yo le digo, "Ay, pero amor, yo solo estudio con ellos en la mañana, yo el resto del tiempo lo tengo libre, no hay necesidad". Sí, Angelita, es que yo pienso que es, siempre lo he dicho, ¿no? Y yo creo que por eso yo venía tan estructurada, porque siempre he pensado que el orden es importante, o sea, el uno saber que uno tiene todo bajo control, que la cocina a tal hora, que el desayuno, que la comida para el esposo, que la ropita para las hijitas, para todo, pero como lo decía ella había llegado a un punto de quiebre donde ya no podía más por la situación que estaba viviendo, no sabía si atender al hijo mayor, a la hijita mayor o al menor, todos requerían de tiempo. Y yo creo que así como Joanita nos contaba la situación de ella, o sea que el esposito vive en otra ciudad, también tiene 5 hijos y le ha tocado la educación en casa prácticamente sola. Lo mismo estaba viviendo ella y muchas veces nosotras que contamos con el esposito, lo que hacemos es no tenerlos en cuenta. Nos metemos tanto en la película del homeschool como mamás que se nos olvida que el esposito también puede ayudar. ¿Sí? Se nos olvida ponerlo, pues las que tenemos la ventaja de que el esposo llegue temprano, de que esté aquí en casita, entonces es difícil. Y también me causaba curiosidad la partecita donde decía que la situación económica de ellos también era difícil. Y cuántas de nosotras también no pasamos por esta situación económica difícil, pero lo primero que pensamos es, bueno, no, metamos a los niños al colegio. No nos damos cuenta que eso también es un factor económico que también puede alterar en el hogar. O sea, porque entonces ya no sería solamente un currículum, sino sería los libros, el uniforme, las pensiones, la ruta. Entonces es como que uno piensa, es más como en el momento, es más como emocional. Pero si llevamos eso a la realidad, estamos es bien, estamos es como en el camino que es, porque bueno, tanto por la parte económica como por la parte de tranquilidad. Yo hoy lo veía mucho y se lo decía a mi esposito, o creo que fue ayer, que me sentía muy bendecida de poder educar a las niñas en casa, porque me preguntaba yo con estas lluvias que están haciendo, con estos climas tan fuertes, uno tener que dejar ir sus hijitos a las 5 de la mañana, pues siempre es delicado, siempre es fuerte, se enferman. Entonces, ¿cuántas cosas ha ahorrado el hecho de tenerlos acá en casa? Y otra cosita que me llamaba la atención de ella era que el esposito también llegaba tarde y ella tenía que estar esperándolo, que miraba el reloj, que se cansaba y que tenía que luchar con un resentimiento, con sentimientos irracionales de resentimiento. Y sí, la verdad, cuántas de nosotras nos ha pasado, también me incluyo ahí, porque muchas veces de pronto el esposito se retrasa o llega tarde por algún motivo y uno siente como un calientico acá en el pecho, como que uno dice, ay, ¿por qué se demoró? Pero es mirar como todo lo que ella batalló y que no estamos solas. Realmente si nos acogemos a Dios y le oramos y estamos pues en tranquilidad, cosas como esas de que el esposo llegue un poquito tarde, no va a ser el problema gigante, sino va a ser cositas que pasen, van a ser pasajeras. Entonces, de verdad, este libro es hermoso. Yo, de verdad, que cuando llegué a mi punto de quiebre, yo decía, ¿cómo yo tenía este libro en mis manos y no lo había leído? Porque lo tuve en mis manos meses atrás de que me hubiera pasado lo que me pasó, ¿sí? De sentir que mi parte emocional ya no daba más. Y yo ahora que lo tengo, digo, me identifico. Todo lo que está acá me pasaba. Digamos que la única diferencia es que yo no estaba colapsando por el homeschool. Yo me estaba colapsando era por mi mala alimentación debido ¿cómo es que se le llama eso? Como al regimiento que yo tenía. Entonces me levantaba a las 4 de la mañana, tenía todo supuestamente bajo control, me preocupaba por las niñas, por mi esposito, por las materias, el horario súper claro, no pasaba un viernes, ni un sábado, ni un domingo yo pensando en que tenía clases porque tenía todo bajo control, pero me olvidaba de mi alimentación, me olvidaba de mi parte espiritual, de encontrarme con el Señor, y mire que eso sí lo reclama el cuerpo. Realmente el cuerpo llega a un punto en donde ya no le da uno más y uno puede caer en lo que me pasó. Yo empecé a sentir que la carita se me dormía, mi boca se me estaba torciendo, mis piernas ya no me daban, estaba prácticamente postrada en una cama sin poderme mover. Eso no fue solo por el homeschool, sino fue porque pensaba que tenía todo bajo control,
sí, que no, y también la parte de sanación, ¿no? Porque sí que es importante como mamá homeschool tener esa sanación interior, tener esa sanación interior, y uno piensa que por ser misionera, que uno estar aquí sirviendo y eso ya lo tiene, y no, 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 realmente hasta el Señor yo creo que me permitió vivir esto para darme cuenta que la sanación interior es muy importante. Yo no puedo darme si yo no estoy sana. Entonces, ¿qué situación la que tuvo que pasar ella, la que he tenido que pasar yo y la que hemos tenido que pasar muchas de las mamás? Siento que mi llamado ahorita es tener una regla, sí, en el hogar, pero ayudar a las mamás que tienen procesos psicológicos, mentales, emocionales, ya sea que eduquen en casa o que envíen a sus niños al colegio, y que no tengan con quién hablar, porque yo al menos conozco de Dios, ¿cierto? Estoy en el camino, pero ¿cuántas hay afuera que intentan llevar una regla de vida a su manera, porque desconocen, pero no tienen a Dios? Entonces, qué difícil es esto, de verdad. Te doy la palabra a yo así. Impresionante, mi Juliet, no conocía todo este testimonio tuyo y qué bonito que Dios, pues en esa dificultad te mostró tantas cosas y él siempre sabe cómo hace todo, ¿no? Algo que me llamaba la atención era que en la palabra que leyó Angelita, decía muy bien que eran 3 panes, ¿qué? Eran 2 panes, no, 5 panes y 2 peces. Y, y en otra parte más abajo del libro dice que uno tiene que dar eso, o sea, esos 5 panes y esos 2 peces, o sea, no son ni 3 panes ni 5 pescados, nada, o sea, es como es, si uno se da, es donarse, es saber que lo que está uno haciendo en casa vale mucho, ¿sí? Porque a veces también, como vivimos en un mundo donde nos cuestionan tanto, que porque estamos en casa, que porque tenemos los niños, que porque tenemos todo, o sea, todo es malo cuando uno está haciendo como o sea, como agradando a Dios, ¿sí? Entonces, si uno le da el todo y uno por medio de pronto a veces de nuestros cansancios, porque no es fácil llevar un hogar y mucho menos cuando tenemos todos los niños 24/7, en la lectura decía que a mí me daba una risa porque uno a veces quiere colocarle cuidado a todos, pero a veces es un poquito complicado, entonces qué mamá esto, qué mamá aquello, qué mamá. Y entonces uno empieza el día y uno, ay, sí, no sé qué, y vamos esto y listo. Pero cuando ya va llegando la tarde, cuando va llegando la noche, uno dice, ay, de por Dios, ya, uno al tiempo y ya no más. O sea, uno va tratando como de solucionar, pero Dios mío, yo he pedido también pues esa gracia de poder a cada uno darle su tiempo, porque siento que es muy necesario a cada hijito darle ese tiempo porque ellos lo merecen y tal vez también por medio de esto ayudarles a sanar aquellas heridas que de pronto cuando vivía, por ejemplo, yo trabajaba en el mundo laboral, pues muchas veces la verdad no había tiempo para lo más importante que eran ellos. Y yo digo que Dios lo va llevando a uno tan de la mano que estos días yo reflexionaba que yo decía, a cada uno le podía responder, le respondía como con ese amor y les decía, no te preocupes, vuelve a intentarlo, vamos a hacerlo así, y enseñarles como con ese amor que tal vez a uno jamás le enseñaron y brindársela. Yo digo, Señor, gracias porque yo tengo que ayudarme a mí misma, yo le pido a Dios que me ayude a sanar por medio de ellos, que me ayude a sanar mi maternidad, porque a veces fue muy dura mi niñez, pero yo digo, con ellos tiene que ser diferente, que se acuerden de mí, esa mamá que si tocó llorar, lloraba, que si tocó reírnos, nos reíamos, que si tocó de pronto ir más lento, íbamos más lento, ¿sí? A mí casualmente este año yo les contaba que pues es muy duro tenerlos como a todos al tiempo estudiando. Eh, pues dio la casualidad de que encontré una chica que ella crió a sus 4 hijos y los sacó ya, mejor dicho, ya hicieron universidad, doctorados y todo esto. Y resulta, sí, mi amor, y resulta que ella creó también como esas reglas, esas pequeñas reglas que necesitamos también en el hogar,
y fue muy fluido. Eso fue como ese aprende, cáete, vuelve a aprender, o sea, y la verdad, esa es la vida, o sea, no tenemos que tampoco cuestionarnos que si no alcanzamos a ver esto, o de pronto a veces nos frustramos como mamás si quisiéramos que ellos fueran como al ritmo de uno, pero a mí me ha enseñado mucho ese proceso a ir como al paso de ellos, o sea, cada uno tiene su tiempo, su momento, su todo, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos valorar de ellos, cada cosita que hacen. Yo me sentía a veces muy frustrada, yo decía, Dios mío, pero yo vivo aquí, como decía Holly, no había ni siquiera vecinos, ¿quién viene a visitarme? Las vacas que tengo alrededor. Entonces yo digo, es bonito saber que el libro nos exhorta y que sí se puede vivir de una manera muy bonita, agradándole siempre a Dios. Es como ese mensaje de poder llevar también esa maternidad y esos hijos. O sea, nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos y ese tesoro va a dar grandes frutos. No sabemos y que lo que estemos haciendo, pues siempre lo hacemos como en pro de todo, pero Dios va dando como, les va dando a ellos el camino y los va llevando y yo sé que van a ser grandes hijos, que van a servir a esa sociedad, como que ese va a ser el ideal, ¿sí? De poder que ellos también lleven como esa semillita que le hemos sembrado, tanto de la fe, de los valores, porque no crea, hay muchas cosas que ahorita en este tiempo se han ido acabando y ya los padres no tienen, digo, el tiempo más importante que es para lo más valioso que son sus hijos. Entonces nosotros debemos ser privilegiadas que los tenemos en casa, que los podemos disfrutar, que mejor dicho les podemos enseñar, que nosotras, yo me he dado cuenta que haciendo el homeschool es algo tan enriquecedor que ellos están aprendiendo todo el tiempo, tanto ellos como uno. O sea, uno dice, qué belleza, qué berraquera que Dios le haya dado a uno la oportunidad de encaminarlo a este proceso. Así es, Joanita. A mí me parece muy lindo porque el matrimonio es sanador, pero la maternidad también lo es, ¿cierto? Y que nosotros podamos estar en casa, para mí ha sido muy sanador. O sea, vivir el día a día con ellos, vivir tantas, tantas situaciones cotidianas que se viven con ellos, los días en los que están como locos, los días que se vuelven caóticamente hermosos, como diríamos por ahí. O sea, son días en los que uno disfruta y al mismo tiempo mira y uno dice, wow. Yo recuerdo mucho que mi mamá era más bien alcahuetosa, por decirlo de alguna manera. O sea, yo recuerdo así como pequeños momentos de mi infancia en el que, por ejemplo, mi mamá queríamos jugar con una bolsa de harina, hacer nieve. Mi mamá nos daba la bolsa de harina y nos dejaba hacer el reguero de nieve. Imagínense la belleza. Ay, mi madre linda, te amo. Cosas como esas que yo digo, Dios mío santo, yo sí sería capaz de hacerlo, pero mi esposo me regaña, entonces mejor no. Pero hay cosas muy lindas, ¿cierto? Mi mamá ha sido un poquito impaciente, pero igual ha sido muy alcahuetosa, muy, muy linda. Se ha prestado siempre como para estar, para jugar. Yo recuerdo mucho que yo les compartía cuando compartíamos el anterior club de lectura del otro libro, que la manera que mi mamá, ya me entendiste, Julie, sí, que la manera que mi mamá usaba para compartir conmigo era hacer ejercicios juntas, cuando ya empecé como en ese proceso de la adolescencia. O sea, ella buscó esas maneras de conectar conmigo. Y yo también tengo que ver todo eso que el Señor me regaló a través de mi madre para empezar a implementarlo, para vivirlo con mis hijos, ¿cierto? A mí me parece algo muy lindo de Holly, y vuelvo y lo resalto, y es su transparencia. Ella, con esa transparencia, porque cuando llegó la hora de dar la conferencia sobre el homeschool, ella tenía toda su charla montada, pero ella fue y les dijo, soy un fracaso. Y eso me parece hermoso. Y por eso yo les compartía la semana pasada, yo no soy tan estructurada como lo es Juliecita. Nos faltó preguntarle a Joana si ella es tan estructurada. Yo no tengo mi horario escrito, o sea, yo tengo todo en mi cabecita y yo sé que tenemos un tiempo para estudiar, pero digamos que si tengo que salir a hacer alguna diligencia, algo que mi esposo necesita que haga, yo no, o sea, yo no colapso porque yo, no, no vamos a estudiar. No, yo puedo salir tranquila, voy, lo hago la diligencia y seguimos pues como en el proceso, ¿cierto? Entonces, esa transparencia que tiene Holly, yo creo que también la ayudó a llevar o a que el Señor le pudiera mostrar, porque a veces el Señor no nos habla porque incluso no somos
ante Él sinceras. Si no podemos ser ante los demás, imagínense ante Dios cómo vamos a ser sinceros. Entonces, esa sinceridad que ella tuvo, decir, soy un desastre, he fracasado como mamá homeschool, yo creo que también el Señor eso tan lindo lo ve. Ese reconocernos pequeños, ese acto de humildad que ella tuvo, porque ya pues la tenían como un referente para el homeschool, la invitaron a dar una conferencia y ella ser capaz de decir eso, o sea, para mí eso es, wow, de admirar, pero muchísimo, ¿cierto? Eh, y eso yo creo que también el Señor se valió de esa pequeñez, de ese acto de humildad que ella tuvo para decirle, no, a esta mujer tenemos que ayudarle como sea, porque realmente tiene la capacidad de reconocerse pequeña y necesitada. Bueno, por acá hay otra parte del libro que me parecía muy linda, y es que ella peleaba con el tema de los horarios. Digamos que yo no he peleado con ellos, pero ella decía, no, es que yo soy muy espontánea, no sé qué, no sé qué, y yo siento que un horario me va a quitar como la libertad, no sé qué, entonces compartía por acá. Después de que el Señor le mostró como esa importancia de darle orden a su vida, de haber hecho como un programa, dice, puede que no me gusten los horarios, me dije entonces a mí misma, pero ciertamente tampoco tolero esto. Cuando ella decía eso, hablaba pues como de todo el desgaste que estaba sintiendo en su vida por todo lo que les contábamos ahorita. Entonces razoné, si Dios me dio un trabajo, debo realizarlo. Y Él es un Dios de orden. Y si un horario me ayuda a traer orden y mi método actual no funciona, entonces tal vez debería plantearme utilizar un horario. Reaparecieron antiguas objeciones en mi mente. Soy muy espontánea para que un horario me limite, pensé, los horarios son tan limitantes, pensaba ella para sus adentros. Pero esta vez tenía una respuesta. Los horarios pueden ser limitantes, respondí, pero el desorden es aún más limitante. Mi apreciada espontaneidad no tenía sentido si yo no tenía el tiempo o la energía para disfrutarla. Estaba decidida a poner orden en donde había habido caos. Y si eso requería un horario, entonces así sería. ¿Qué dicen al respecto, chicos? Es muy cierto, Mejor, Angelita. yo, contanos tú, porque se me olvidó preguntarte eso. ¿Tú eres así como Juliecita, que tienes tu horario así en cuaderno, enmarcado en un lugar visible y que eres así súper estructurada? ¿O eres un poco más como yo? No, yo soy como más como tú. No, yo quisiera, créame que a veces me cuestiono y digo, bueno, Señor, pero ¿por qué si tú eres un Dios de orden, ayúdame a ordenarme? O sea, no sé qué me hace falta. A veces me pongo a hablarle mucho a Él y le digo, porque, porque no, o sea, intento de pronto en ciertas cositas, pero pues tampoco soy muy rígida, ¿sí? Me gusta la perfección, pero entonces no soy capaz de crear o no he sido capaz pues de crearme una rutina y cumplirla a cabalmente. Pues en unos inicios cuando inicié el homeschool, yo decía, no, de esto a esto vamos a hacer esto, esto a esto, esto, y entonces conocí a alguien que decía que no era traer el horario del colegio a la casa, o sea, no era traer el colegio a la casa. Y yo dije, pues sí, de verdad, porque era como, o sea, era como muy, muy fuerte, ¿sí? Y yo decía, no, tampoco. Y yo sé que a veces de pronto los niños, digamos, no se acoplan como a eso, ¿sí? O sea, ellos están aquí en la casa, pero igual ellos saben que tienen que cumplir sus deberes, que cada uno tiene al menos anotado sus cositas que tienen que hacer, y eso sí me ha funcionado. De pronto horario como tal de hora, no, pero sí, por ejemplo, de establecer que las horas del desayuno, almuerzo y comida y los deberes que ellos tienen que hacer durante el día, ¿sí? Entonces, al principio yo no tenía horarios, eso era un caos, como ella decía, eso la casa usted la arreglaba y a los 2 minutos ya estaba vuelta un 8. Entonces, eh, comencé a darles a cada quien responsabilidades de acuerdo a su edad y me ha funcionado muchísimo eso también. Entonces, porque antes mandaba que todos hicieran lo mismo, entonces empezaban era como a pelear, que aquí no, que que mejor dicho, porque como todos los 5 son genios diferentes, todos son totalmente diferentes, entonces que a mí me gusta, que no sé qué, entonces dije, no, vamos a empezar a organizarles y a cada uno, y es bonito cuando uno ya o sea, les ha dicho, y ellos como que mecánicamente dicen, ay, yo tengo que hacer esto, y se van y hacen, por ejemplo, el niño grande está más pendiente de los animales, las niñas están pendientes de pronto
pronto del cuarto, de organizar las habitaciones, de pronto otra que de pronto tocó barrer, ¿sí? Pero es bonito cuando después de tanto y con amor, los niños empiezan a coger las cosas, porque cuando uno les impone, o sea, pienso yo, ¿no? Que cuando a uno les imponen, pues no, es como más complicado las cosas, ¿no? Entonces, pues ahí pidiéndole la gracia que Dios pues nos siga ordenando, pues aún me falta, por ejemplo, mucho con lo de las comidas, ¿sí? O sea, a veces se me dificulta, como tú dices, aquí en la cabeza yo tengo todo, entonces digo, ay, si mañana tal cosa y pum, y yo voy organizando y voy haciendo. La verdad, así no tengo como muy estructurado. Y yo sé que pues hace falta, pero bueno, Dios nos dará la gracia de podernos organizar un poquito más, pero bueno, ahí vamos en ese proceso. Bueno, sí, yo me quería devolver un poquito a la partecita donde iniciamos frente al orden, donde iba a iniciar la conferencia que había dicho Angelita sobre educación en el hogar. Decía que, decía que tenía ella escrita una charla cuidadosamente preparada y naturalmente había olvidado llevarla con ella. Y mientras pasaba las sesiones de la mañana, mi corazón se hizo más pesado. ¿Quién soy yo para pararme ahí y decirle a alguien algo sobre educación en el hogar? Yo que estoy fracasando tan completamente en ello, ¿qué podría decir? Descarté como carentes de sentido aquellos puntos que podía recordar de mi charla cuidadosamente preparada. Todos consejos lógicos y sugerencias prácticas, pero consejos que realmente no respondían a la pregunta, que no respondían a la pregunta. Luego más adelante decía que, bueno, que ella se paró enfrente a hablar, pero se sentía como un fracaso. ¿A qué lo traigo yo? Nos hemos identificado con Angelita, con Lina, con Malu, en siempre estar como muy dispuestas al servicio, a hablar sobre el homeschool, a hablar sobre la educación de los hijos, sobre el matrimonio, sobre todo, y ver que ella se sentía indigna de hablar de un tema porque estaba colapsada, ¿cierto? Ver que ella también pasa. Y luego la parte final que dice que decía, lágrimas en las comisuras de mis ojos. Vi mujeres que conocían las luchas y el sufrimiento y las vi tranquilizadas y consoladas por el simple conocimiento de que no eran las únicas, que alguien comprendía íntimamente su situación difícil. Y en esta parte me sentí muy identificada. Yo tenía pánico de regresar nuevamente a volverme a parar en una pantalla, enfrente de una pantalla, a hablar de una experiencia, de algo que yo venía haciendo, aunque tengo que decirles que eso cambió, ¿no? No es que no lleve la rutina, porque el orden ya viene dentro de mí, ¿cierto? Es algo, es una esencia mía, ¿sí? Pero sí o sí, el saber que estuve ahí, digámoslo así, que no me podía mover y que, ejemplo, el esposito no le lavaba a uno la loza como a uno le gusta, pero saber que eso ya era una ayuda, me sentía plena, me sentía tranquila. Entonces, ver que, digámoslo así, que cambiar el orden, cambiar la estructura, cambiar todo sin dejar el orden, obviamente sin dejarlo, nos puede dar también paz en el corazón, eso es muy bueno. Y también otra cosa, a todas nos puede pasar. Yo sentía miedo de volver, yo decía, no, yo con qué cara me voy a presentar y les voy a decir que llevo esto, que tengo un orden, que hago esto, que educo a mis hijas, que tengo, bueno, prácticamente terminado un máster en educación de los hijos, cómo hago esto, cómo hago con mi esposo, si no me sentía como con capacidad, pero también comprendí que es que no soy la única, hay muchas más que pasan así, mira, a Holly le pasó, ella pasó, no se sentía digna, se sentía que si se iba a parar al frente iba a decir que era todo un fracaso, entonces así me sentí yo y qué bonito que también a través de este libro me he concientizado de que no me debe dar nada, de que antes mi testimonio ayude a otras mamitas que nos ven, que pasen por situaciones mentales, emocionales, fracasos, diría yo, porque pues todas vamos como por ese mismo sentir. Queremos ser buenas esposas, buenas mamás, pero pues el Señor a veces lo llama a uno. Y luego más adelante cuando dice que veía como la señora, la que había empezado a dar la charla, que parecía que fuera como perfecta, ella se decía estas cosas, decía, pero bueno, decía, intentando desacreditarla, no debe tener muchos hijos, pensé. Bueno, no, ella tenía 4. Todos sus hijos deben ser mayores que los míos. Respondí, bueno, no, descubrí que sus hijos tenían aproximadamente la misma edad que los míos.
Este programa debe ser realmente nuevo y ella todavía está en esta etapa de luna de miel, argumenté. Bueno, no, ella lo había estado siguiendo con éxito durante más de 3 meses. El programa de administradores, ¿no? El mod que muestran ahí. Luego decía, lo cual fue una hazaña en mi opinión. Cada uno de mis intentos de desacreditarla en mi propio totalmente diferente a mi realidad, no tiene mis mismos hijos, no tiene quizás las mismas ocupaciones del hogar y no es así. Muchas de las que de pronto nosotras seguimos o de las que estamos en el club de lectura pasamos por lo mismo. Todas nos identificamos, todas estamos igual, solo que unas manejan de pronto ciertas estrategias por su temperamento. Yo digo que es más por su temperamento. Una ventaja muy grande que tiene Angelita, ahora que nos contaba el testimonio de su mamita y que me dio mucha risa realmente, porque sucede una anécdota muy curiosa en un encuentro, y es así. Estaba el hijito de Angelita jugando con un grillo, y entonces todos los niños corriendo, que no, que el grillo no, que no se los pusiera encima. ¿Y sabe qué dijo Angelita? Le dijo al hijo, ven hijo, pónmelo a mí. O sea, curioso fue que los niños decían, inclusive mis hijas me lo dicen hoy, mamá, yo pensé que Angelita le iba a decir a Santiago, no, eso no se hace, no bajas ese grillo, no molestes a las niñas. Y no, resulta que Angelita dijo que se lo pusiera a ella. Es tanta la tranquilidad y es por el temperamento que tiene Angelita, ¿sí? Porque su temperamento es más, como más, pienso yo, tú lo habías dicho la semana pasada, era, creo que melancólica. Ay, no te escucho, espera, era Flemático, flemático, melancólico. exacto, o sea, muchas veces las cosas le pasan por alto y ella no se perturba, pero vemos otras como yo que somos coléricas, melancólicas, que tenemos que sí o sí tener una estructura, porque si no la tenemos, pues también colapsamos, solo que a veces pues lo hacemos como sin ayuda del Señor. Entonces, muy bonito lo que ella empezó a hacer acá en adelante, ¿no? Angelita, te doy la palabra. Total, acá dice ella que esa noche lo vio con claridad y comprendí mi perplejidad ante el hecho de que Jesús no me había ayudado como lo había prometido. Comprendí que Jesús está totalmente dispuesto a bendecir mis esfuerzos, pero primero debe tener esfuerzos para bendecir la imagen que nos compartía, creo que Joanita esta mañana o el día de ayer. Eso me pareció demasiado teso porque eh, vivir nuestra vocación, no solo como madres homeschool, sino como nuestra vocación en general, como esposas, como madres, como misioneras, requiere un esfuerzo grandísimo, o sea, ser conscientes de la grandeza, de la dignidad de la maternidad, de la dignidad de ser esposas, de la grandeza también del don de la bendición de ser misioneras. O sea, es una cosa demasiado grande que a veces como que se nos vuelve paisaje, como diría un amigo mío, y eso a veces es delicado, que se nos vuelva paisaje, porque cuando se nos vuelve paisaje, se nos olvida que es un llamado que el Señor nos ha dado y que como llamado también requiere un esfuerzo de parte nuestra muy grande. Cuando yo sentí el llamado a hacer homeschool, no, yo lo sentí desde siempre. Cuando yo sentí que mi esposo aceptó el llamado mío de hacer homeschool, yo dije, yo no lo puedo hacer de cualquier manera, porque mi esposo va a estar ahí vigilando que si lo haga bien, y él me decía, si no nos va bien, vuelven al colegio, no sé qué, no sé qué. Entonces, bueno, yo tuve la gracia de tener todo un año de gracia, valga la redundancia, en el que yo me preparé muchísimo para hacer homeschool, ustedes no se imaginan. Sea, yo soy tranquila, pero yo soy empeliculada. Los que me conocen saben que si a mí me dicen que sí, yo soy intensa, y mejor dicho, que lo digan los que me han dicho que si alguna vez no descanso. Igual. Entonces, entonces, yo empecé súper empeliculada a prepararme muchísimo para este llamado y para ese sí que el Señor me estaba dando a mí, porque yo sentía que yo sí se lo había dado al Señor desde antes de tener hijos, de querer hacer homeschool, pero en ese momento, cuando mi esposo dijo sí, yo sentí que el Señor me dijo sí, porque yo siempre le digo a Dios, Señor, si tú me vas a llamar a algo, primero ponlo en el corazón de mi esposo, porque si mi esposo lo aprueba, yo sé que estoy haciendo tu voluntad. Entonces yo empecé súper empeliculada a verme muchos videos de homeschool, especialmente pues a conocer mucho el currículum, pero hubo un curso muy especial que a mí me ayudó muchísimo, que fue el curso de Paula Vicedo, yo no sé si la conocen, que se llama Tu vida en orden.
Y con Paula Vicedo aprendí algo muy bonito y era como el tema de las prioridades, el tema ella hablaba mucho como de hacer la lista, ¿cierto? Porque entonces ya nos decía, como mujeres y como mamás tenemos muchas cosas por hacer todos los días, entonces tenemos que acostumbrarnos a todo lo que se nos ocurra, porque nuestra cabecita está todo el tiempo revoloteando, empezar a anotarlo, fun, fun, empezar a hacer la listica. Si usted es de las que lleva agendita, anótelo en su agenda. Si usted es de las que lleva celular en su celular, si usted es de las que como yo que tiene un yo notas en el celular, mándeselo a su yo notas, pero anótelo. Y después ponga toda esa listica y empieza a sacar lo que realmente es importante, a darle prioridad, a darle orden a cada una de esas cosas. Eso a mí me ayudó muchísimo. Y en el curso de Tu Vida en Orden que hice con ella me ayudó también a eso, a darle un poquito de orden, no como estructuradito y anotadito, pero ya en mi cabecita yo sé que tengo una programación para hacer cada una de las cosas pues a las que el Señor me llama, a dedicarle a cada tiempo su lugar y darle a cada tiempo la importancia pues como que requiere, pero aprendí con ella eso. Entonces yo creo que ese reconocer esa grandeza también implica ese esforzarnos en prepárate para esto, o sea, no lo hagas de la manera mediocre, no lo hagas de una manera tranquila, sino dala toda, porque si tú lo das todo, el Señor te va a dar lo que te hace falta, mejor dicho. Como decía ahorita, ponemos nuestros 5 panes y 3 peces y el Señor nos va a dar para alimentar la multitud, especialmente la grandeza y la dignidad de las almas que el Señor nos ha confiado en el hogar, como reinas y madres de corazón de la casa. El Señor nos va a dar todas esas gracias que necesitamos. Entonces acá dice ella lo más lindo y dice, lo que quería Jesús de mí era que utilizara todo lo que había aprendido de él y de mis estudios sobre el significado de ser cristiana, mujer, esposa, madre y miembro de la iglesia y de la sociedad. Él quería que yo analizara mi vocación para comprender cuál era su llamado y que luego lo implementara en mi vida. Él se refería a una regla que es más que un horario para organizar las actividades del hogar, es nada menos que un ordenamiento total y adecuado en cada aspecto de mi vida. Yo sabía que lo que Jesús quería de mí, pero no tenía ni idea de a dónde podría llevar. Entonces, eso me parece súper lindo, porque ya ella empezó, cuando ella se abrió, pues como levemente a la gracia, como ella misma lo manifiesta, pero como tuvo la humildad de reconocerse necesitada, el Señor ya empezó a mostrarle. Yo creo que hace algún tiempo meditábamos con un libro que se llama La fuerza del silencio del cardenal Sarah, que a mí me impactó mucho. Compartíamos una parte en la que decía que Judas Iscariote eh, se alejó de Jesús, o mejor dicho, traicionó a Jesús porque dejó de escucharlo. Entonces, ahí hacíamos como esa meditación de la importancia de la lectio divina, de la importancia del Evangelio, porque en el Evangelio escuchamos al Señor. Y si dejamos de escucharlo, también dejamos como nuestro corazón se va endureciendo, ¿cierto? Y dejamos de querer hacer la voluntad del Señor y empezamos a escuchar tantas voces que a veces nos aturden. Cuéntenos y compártanos ustedes un poquito más de esta última parte. Angelita, mira que algo importante que de verdad yo venía como descuidando, aunque pues como tú sabes, pues misionera de lazos muchos años y eso, y uno siempre piensa pues que la oración la lleva bien, ¿no? Pero fíjate que después de todo este proceso el Señor me invita a que es tan importante como mamás, pues como esposos, como padres, como hijos también, sellarnos en la mañana. Eso es algo muy importante porque siento que eso le da a uno vitalidad. O sea, siento que le da, y yo lo he venido haciendo y siento que desde que lo empecé a hacer a diario, el sellarme, el hacer la coraza, me ha dado esa sanación, esa tranquilidad para llevar las cosas también en calma, para saber que si, por ejemplo, como tú decías, si este día no pude hacer clase, pues no lo hago. Si esta noche, yo por lo menos ahorita estoy haciendo clases de noche, pero ¿qué pasa? Que uno llega de la Eucaristía, se encuentra con alguien en el camino, o de pronto llega uno pues cortico a hacer el Santo Rosario, o pasó alguna situación y finalmente se llegaron las 9, 10 de la noche, ya tú no puedes hacer clase, ¿cierto? Entonces yo he tenido como que también ver como la disposición que el Señor ponga en mí y no estresarme, no, pues no lamentarme, ver que por lo menos lo que le pasaba a ella, lo que tú decías también, Dios es un Dios de orden, pero es que Él no lo hace por maldad, no lo dice por maldad, es porque definitivamente el orden facilita las cosas.
sea, el orden facilita. Si tú ya sabes si tienes organizado en una hojita, en un cuadro, un cronograma, ¿cierto? No tan estructurado, pero por lo menos que tú sepas, como tú decías también ahorita, sacar lo más importante, ir como desmenuzando las cositas, eso le da paz a uno. Inclusive yo creo que lo leí en otro libro, no sé si fue en este, porque pues ya lo habíamos terminado de leer, y es ver que, o sea, poner una lista en donde tú digas cuál es mi prioridad, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? La oración. Yo, para poder darme a mis niñas, para poderme dar a mi esposo, yo necesito orar. Si yo no oro, si yo no estoy en disposición conmigo misma, yo no me puedo dar. En eso está primero mi cronograma, la oración, ¿cierto? Desde mí hacia afuera. Y adicional también uno mirar, bueno, la comida, que no pasa nada si de pronto ese día no se almorzó a la 1 de la tarde, pues si se almorzó un poquito más tarde, no pasa nada. O sea, no es intranquilizarnos ni perderlo, pero sí hacer un cronograma, porque finalmente eso nos facilita el orden, como lo decía ella acá, que finalmente lo empezó a hacer, empezó a organizarse, como a decir, bueno, si Dios me ha dado un trabajo que hacer y Él es un Dios de orden, si en un horario ayuda a lograr el orden y mis métodos actuales no funcionan, entonces tal vez debería pensar en un horario. Se dio la oportunidad, ¿cierto? Y empezó a hacerlo, empezó a organizar todo, hacer un cronograma, que era un compromiso total con el estado de vida de ella, como esposita y como mamá, y le funcionó. El primer día se dio cuenta, le funcionó de que ya no veía la casa sucia, ya cada uno de sus hijitos, lo que contaba yo ahorita también, tenía una labor en casa, entonces se dio cuenta que también delegar es importante. ¿Cierto? Que dejar que los hijos ayuden, no importa si son pequeñitos, es que el niño pequeñito que tiene 1 año, 2 añitos, ya puede llevar su pañal a la caneca, ya puede llevar su teterito, qué sé yo, su coquita de donde tenga, sus juguetes, ya se puede enseñar, pero a veces uno como mamá peca de creer que los hijos no son capaces, entonces uno no delega, uno no dice, ven, tú me lavas esto, tú me haces esto. Hacerlo por edades y por situaciones como lo hacía yo, es importante hacerlo. Y a ella lo logró, decía acá, el primer día a la hora de cenar, la casa todavía estaba limpia, limpia. De hecho, más limpio, más limpio. Jessica, de 5 años, había trapeado la sala, el pasillo y el aula. Nikki, de 6 años, había sacudido las alfombras de la entrada, las barrió y las volvió a colocar. Ana, de 8 años, horneó magdalenas para el desayuno de 2 días siguientes. Además, los niños disfrutaron de media hora de lectura tranquila, jugaron en la computadora, construyeron numerosas creaciones de Lego, pasaron 1 hora fuera y cada uno produjo una obra de arte. Y lo remataron con un merecido video del autobús escolar mágico. Es ciencia, ya sabes. O sea, qué lindo cómo ella permitió que el orden llegara a su vida. Se dio a un horario, aunque no quería, y esto le facilitó muchísimo. Y yo creo que a todas las mamitas, sean que envíen a sus hijitos al colegio, sea que hagan homeschool, el orden es importante. Hacer un cronograma. Yo por lo menos ahorita con ellas tengo un cronograma de aseo en la casa, ¿sí? También yo venía como en la situación de decirles, tú lavas, tú haces esto, pero no, mira que a veces los niños, inclusive los jóvenes, necesitan algo más lúdico, algo que ellos lo vean y puedan como tocar. Entonces, la idea fue hacer el cronograma y por cada cosa que ellas hacían ponían una carita feliz y así se han sentido más útiles, ¿no? Y cuando veían que de pronto fallaban en algo, pues su carita triste, ¿cierto? Pero no era porque de pronto ya se fueran como a condenar, sino porque eso las motivaba a mejorar un poco más. Y así vamos, así me he soltado también para que ellas me ayuden, como con las cositas del hogar, y a mi esposo también, entonces. Es importante el cronograma. No, y es importante esa frase de cajón que dice, sí podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. O sea, definitivamente recibir la ayuda y involucrar a los hijos en las labores cotidianas es supremamente importante. Niñas, yo también les comparto mucho que al principio, tal vez, pues como uno fue criado de pronto en un ambiente en el que todo tenía que ser perfecto, cuando yo me casé, todo tenía que hacerlo perfecto y si él no lo hacía como a mí me gustaba, a mí me enojaba, me daba, mejor dicho, cambiaba totalmente y a veces prefería que más bien yo hacer las cosas y que él no las hiciera. Entonces, cuando ya empezaron a llegar los niños,
Entonces, pues el trabajo en la casa se volvió más arduamente. No sé si ustedes alguna vez han visto la imagen donde está una mamá y encima tiene como un costalito y tiene muchas cosas metidas dentro de ese costal. Entonces así me veía yo hace muchos años, ¿sí? Como con toda la carga y nació la segunda hija y más carga y yo porque todo tenía que hacerlo como yo, ¿sí? Porque pues me habían acostumbrado así a hacerlo como perfecto, entonces no me permitía que alguien me ayudara. Nació mi tercera hija y seguíamos como lo mismo y hasta que un momento yo colapsé, yo dije, no, o sea, o aquí hacemos las cosas en el hogar juntos o, o, o yo me voy a, o sea, me voy a enfermar porque también tenía que soltar, también tenía que delegar y vea que qué es lo bonito que al pasar el tiempo uno se da cuenta de esto y uno dice, Dios mío, o sea, de verdad que era importante. Después hubo un tiempo, hace unos años, mi esposo ya, digamos, el trabajo era un poquito más flexible, entonces llegaba y él lavaba absolutamente todo. Entonces yo decía, Dios mío, claro, él le rinde lavar, doblar y yo, perfecto. Entonces yo puedo hacer esto, otro, los niños pueden hacer esto, otro, entonces empezamos a coger las cosas más con calma, pero sí es muy importante porque a veces uno se frustra mucho porque no lavan el baño bien o porque no lavan de pronto la loza bien o porque tantas cosas que a uno le puede suceder, pero vea que es muy bonito aprender como a delegar, aprender a decir, bueno, señor, o sea, aquí todos, como yo le digo a los niños en la casa, somos un equipo. Si el equipo falla, pues todo se desbarata, pero mientras estemos ahí unidos haciendo las cosas con amor, para los demás, porque a veces, por ejemplo, ellos me cuestionan, bueno, mamá, y yo doblo la ropa a ella, ¿por qué? Yo no, pues porque es más pequeñita, todavía no sabe y vamos a ayudarle a hablar para cuando ya aprenda, pues entonces ella solita lo va a hacer. Entonces, es como ese bonito trabajo en equipo que se hace uno en casa y que puede uno también dejar que ellos exploren, que ellos lo hagan. Yo tengo, por ejemplo, aquí como son de diferentes edades y a veces los grandes les da más pereza ayudar en la casa y las más pequeñas dice uno, Dios mío, ¿y de dónde? O sea, mamá, yo quiero ayudarte en la cocina, mamá, yo quiero ayudarte en la casa. Entonces una vez colocaba a una niña de las pequeñas a que trapeara, porque ella me dijo, yo quiero trapear, mamá. Yo, bueno, entonces trapea, yo te lavo el trapero y tú empiezas, cuando termine, dijo, mamá, con razón usted se cansa tanto, es que trapear es tan difícil, tan complicado, pero ahí es donde yo le decía, si ves, ahí tienes que valorar mucho lo que uno hace, mantener también pues el orden, a veces no es fácil con tantos niños, pero como uno dice, bendito desorden, porque nos enseña que somos frágiles, que somos humanas, que los tenemos que aprovechar como mamás, definitivamente. No podemos esperar a que todo en la vida sea mega perfecto, porque en eso se nos pasa la vida y a veces no compartimos, no damos un abrazo, no decimos un te quiero y es muy, muy importante que si de pronto, como decía Angelita, que si la mamá hizo eso, o sea, imagínense, yo hubiese tenido una mamá así, qué espectáculo, Dios mío, o un papá, bueno, yo no me crié con mamá, pero sí con un papá, pero fue muy rígido y tal vez uno también llega a ciertas edades donde uno se vuelve muy rígido y cuando nacen ellos digo que Dios le muestra como esa forma de cambiar y uno dice, de verdad que sí. Había algo por aquí que decía que me pareció súper lindo, que decía, entendí que Jesús estaba perfectamente dispuesto a bendecir mis esfuerzos, pero primero tenía que tener esfuerzos para bendecir. Y es muy cierto lo que decía Juliecita, de uno iniciar como mamás haciendo la oración. O sea, uno antes de todo se levanta y lo primero que hagamos mamás es hacer esa oración nosotros con Él, porque esa es una recarga que Él nos da para mantenernos nosotros como dice uno regias, pero regias en el sentido de que de pronto calmadas, felices, que ellos vean y digan,
uy, mi mamá es una mamá feliz, una mamá que, mejor dicho, o sea, yo ya quiero tener muchos hijos. Dice una hija mía, dice, mamá, es que yo quiero tener 18. Y yo la volteo a mirar y digo, oh, por Dios, entonces algo estamos haciendo bien, ¿sí? Ella en su inocencia, pero yo digo, o sea, también ser como mamás ese testimonio, también con nuestros esposos, llevarlos como ahí también, como suavecito, con mucha miel, con mucho amor, porque la verdad eso es lo que nos lleva a Dios, ¿no? Y por acá decía algo que decía que quería que analizara mi vocación y que viera que me llamaba y luego implementara en mi vida. Se refería a una regla que va mucho más allá de un horario de limpieza, nada más que un ordenamiento completo y adecuada a cada aspecto de mi vida. Entonces supe lo que Jesús quería. Por eso tenía la idea que a dónde me llevaría. O sea, impresionante cuando uno entiende que eso que nosotros estamos haciendo, de cada tarea, de que si la hacemos con ese amor, con ese donarnos tanto, dijo Jesús, nos va llevando y nos va guiando y nos va mostrando el camino. O sea, qué hermoso, definitivamente queda uno como picado para el segundo capítulo que debería uno leerlo como de corrido. Así es, definitivamente lo que me antoja. Y bueno, quiero por aquí compartir como dos comentarios, uno de Pil y otro de Paulis. Pil decía que su esposo se sintió identificado porque le pasa muchas veces que no lo deja hacer las cosas a su manera. Y Paulina comentaba que su esposo le ha hecho caer en cuenta de que darle hacer como lo que los niños pueden hacer por ellos mismos es sobreprotegerlos. Les quiero compartir pues así algo pequeñito. En casa mis dos niños mayores, eh, a cada uno, como ustedes decían, le gusta un oficio diferente, ¿cierto? Y cada uno hace uno de una mejor manera que el otro. Entonces, por ejemplo, tengo uno que me lava los platos, pero no solo me lava los platos, sino que me limpia el mesón, me organiza toda la cocina, me guarda todos los platicos en su puesto, pero ha sido algo que ha ido aprendiendo a lo largo de la vida, a lo largo de no hacer yo lo que le corresponde a ellos, lo que ellos ya pueden ir haciendo solitos, sino como dejarlos que lo vayan haciendo poco a poco y de corregirlos y decirle, no, así no, es que arreglar la cocina tiene que ser así, así, así. Y tengo otro, por ejemplo, que el domingo me trapeó la casa 4 veces y yo decía, wow, Dios mío, donde yo haga eso, yo termino ya para morirme, uno ya entre los 40 y la muerte termina ya destruido. Pero yo decía, oye, qué lindo esto, lo que se ha ido construyendo. No crean que lo hizo feliz, no crean que le hizo pues aquí sonriendo y levitando la alegría, no, pero lo hizo y ese esfuerzo se le valora y lo hizo súper bien y la casa le quedó linda, le quedó. Es una cosa muy bonita dejarlos que hagan. O sea, definitivamente no podemos decir, no, es que ellos no lo, es que lo hacen muy mal, entonces no lo vamos a dejar. No, es que mientras más lo hagan, van cogiendo más como el hábito de hacerlo cada vez mejor. Bueno, y como ya son las 10 de la noche y no podemos avisar de ustedes, gracias por acompañarnos hasta este punto, gracias por soportarnos. Bueno, la próxima semana seguiremos con el segundo capítulo en el que ya empiezo a hablar un poco más acerca de la regla de vida. Compártanos en sus comentarios, hay más experiencias, por favor. Si les gustó, pues como este like, también compártanlo con otras mamitas a quien crean que les pueda servir y ayudar. Que Dios las bendiga y que tengan una santa noche. Muchísimas gracias. Gracias, Angelita. Gracias, Gracias. Juliet. Gracias, yo, Angelita. Dios las bendiga. Gracias a las 14, 15 personitas que se han conectado. Esperamos sus comentarios. Y bueno, dentro de 8 días, el segundo capítulo que va a especificar más de qué se trata esa regla, ¿no? Regla para una madre de familia. Entonces, bueno, chaitos. Gracias.